El virus del ébola le ha planteado varias preguntas a la población mundial, mientras unos dicen que se desarrolla por contactos con secreciones de monos, cerdos y murciélagos, otros aseguran que los culpables pueden ser seguidores de Eric Pianka, quien afirmó que con virus producidos en laboratorios se podía exterminar un buen número de seres humanos para controlar la sobrepoblación. Esta frase no solo se quedó en palabras, vale recordar que en los años 70 la Unión Soviética desarrolló un virus más letal que el ébola llamado Marburgo, que nunca fue utilizado. Asimismo, en 1995, el grupo Aum Shinrikyo roció gas sarín en el metro de Tokio y le causó la muerte a 13 personas, heridas a 50 y problemas de visión a unas 1000. En la actualidad, el problema es que para las farmacéuticas el negocio no es rentable y por lo tanto no se han esforzado por encontrar una vacuna. Solo la canadiense Tecmira Pharmaceuticals Corporation, gracias a un contrato de 140 millones de dólares con Estados Unidos, trata de encontrar un antiviral. El resto de firmas son indolentes frente a los penosos procesos y los miles de muertos en África. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Educadores concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con los virus, con este tema de las pandemias. Hoy el mundo está un poco aterrorizado frente al ébola, que ya se ha generado más de 1000 muertes. Ya hay diferentes personas, no solamente en África, que han sido contaminadas. Hay uno que fue trasladado a Gran Bretaña. Sin embargo, en América Latina empezamos a pensar, ¿el ébola llegará a Colombia? Pero con el ébola hay un tema aún más profundo. Y hoy tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a entender qué pasa con los virus, con las pandemias. Hay una muy importante que en los 90... cerca al 2000 se empezó a hablar el tema del VIH, del SIDA, que por supuesto la iglesia tomó partido, pero también la ciencia. Era un tema dirigido específicamente a los grupos homosexuales, a quienes tenían relaciones con la prostitución y demás. No, era un tema que nos interesaba y nos concernía a todos los humanos que vivimos en el planeta. Pero sobre este hay mitos que hoy vamos a tratar de entender a través de la investigación y el trabajo que ha venido desarrollando el doctor Carlos Arturo Guerrero. Él es médico cirujano, virólogo, doctor en ciencias de la UNAM y director de los posgrados de bioquímica de la Universidad Nacional de Colombia, y también ha publicado este libro que implica nacer y vivir con retroalimentos y retrovirus endógenos similares al VIH. Suena un poquito complicado, pero es un tema que nos concierne a todos. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, doctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo entendemos inicialmente que tal vez ese es el tema que más ha generado preguntas, dudas y cuestionamientos a la humanidad? Es el VIH y el SIDA. La relación que hay entre el virus y la misma enfermedad. ¿Es real lo que nos han presentado los medios de comunicación? ¿El mundo de la ciencia, que estaba dirigido específicamente a un grupo, eso ya se ha abolido? ¿Cuál es el mito que genera este virus? Bueno, hay una realidad. La realidad es que aparecieron personas con inmunodeficiencia y esas personas de carne y hueso murieron. Y la realidad es que siguen apareciendo inmunodeficiencias y hay personas que siguen muriendo. La discusión es cuál es la causa. Un grupo cree que es por infecciones, sí, específicamente por un virus. Sin embargo, la controversia ha estado centrada en que, en primer lugar, en 31 años que lleva de descubierto ese supuesto virus, nadie lo ha aislado. Ningún laboratorio ha dicho, aquí está el virus, se lo puedo dar a otros laboratorios, no importa la seguridad que pidan, reproduzca con ese virus las cosas en la célula para poder explicar lo que sucede en el paciente. Algo que es fundamental para cualquier otro virus. Cuando uno está estudiando virus, es fundamental tener el virus en el tubo de ensayo, sí, poder saber cuántas partículas tiene, poder saber cuántas partículas le echa a la célula y poder determinar científicamente la relación entre las partículas, lo que hace el virus a la célula, y poder de ahí deducir a lo que está sucediendo en el paciente. Eso en 31 años ningún laboratorio, y a pesar de que dieron el premio Nobel a quien supuestamente lo descubrió, sí, no se ha tenido en la mano. Entonces estamos ante un fantasma que se supone que hay un virus que es contagioso, que contamina, pero que nadie lo descubre.
Entonces, lo curioso es que más bien, después de la secuencia del genoma humano, nos venimos a dar cuenta a nivel internacional que resulta que todos esos mecanismos que le han asignado al virus del SIDA son mecanismos normales de la célula y que las células tienen esas secuencias que inicialmente descubrieron que eran en el VIH, esas secuencias son normales en todos los animales, bacterias, plantas y humanos. Y que en el genoma humano el 50% del genoma está lleno de esos elementos, que es lo que se denomina retroelementos, que quiere decir, retroelementos es el mecanismo como el VIH actúa. Cuando el VIH se supone que entra como RNA y se vuelve DNA, y por eso le dicen retrovirus. Pues bien, ese mecanismo de retro es un mecanismo normal de la vida. Y segundo, esas secuencias que tiene el VIH, también las que han descubierto en el VIH, son normales en elementos que tenemos dentro del genoma y que aparecen así con exactamente las mismas características que Montagnier y Gallo descubrieron en Francia y en Estados Unidos. Esos virus afloran, endógenos que no tenemos, afloran en la célula cuando la célula la agreden. Y también tienen funciones normales. Esos virus son los responsables de hacer la placenta. De hecho, cuando los médicos trataban de explicar de por qué el VIH mataba a los pacientes, echaban un cuento y decían es que el virus entra y fusiona las células, del sistema inmunológico y entonces las células se mueren. Pues lo que se ha descubierto es que eso es propio de los virus endógenos. En la placentación, esos virus cuando salen, los virus endógenos que tenemos, que se llaman virus endógenos gracias a que primero conocimos el VIH, después conocimos esos, entonces por eso se llaman así. Entonces esos elementos, esos virus salen y son los que empiezan a fusionar lo que se llama el sincitio trofoblasto y forman la placenta. Son encargados de hacer la placentación. Entonces es muy extraño que uno tenga un virus que lo haya colonizado y haya formado los placentados de la noche a la mañana. Lo más seguro es que esos elementos, como lo tiene toda la vida, las bacterias, las plantas y todos los animales, esos virus estén desde cuando la misma vida empezó y ha venido evolucionando. De tal manera que probablemente todos los, evidencias, entre comillas, que ha habido sobre el VIH no son más que artefactos de los virus que normalmente nosotros tenemos. ¿Qué tanta relación tienen las farmacéuticas en el mundo frente a este y a otros virus? Me ayuda con esa respuesta después de un corte comerciales. Ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Estoy hablando con el profesor Carlos Arturo Guerrero Fonseca, que implica nacer y vivir con retroalimentos y retrovirus endógenos similares al VIH. Traducimos un poco hacia dónde vamos con esta conversación. Hay virus infinitos, hay diferentes estrategias que se han generado para combatir estos virus. Lo real es que los seres humanos nacemos con ciertos virus. Depende un poco el contacto en las condiciones y los contextos en los que nos movemos los seres humanos, contacto con animales, contacto con situaciones insalubres, la pobreza, la desnutrición, el tema de las sustancias psicoactivas, droga común y corriente, los medicamentos que utilizamos, cómo estos activan o potencializan estos virus. ¿Qué tanta relación tienen las farmacéuticas? Porque cuando aparece el virus del H1N1, perdóneme, se habló mucho de que este virus no era ni tan letal, ni tan real, sino era más un favor que se le hacía a unas farmacéuticas que estaban en quiebra. ¿Era real así? Es real, es real. Hoy en día las industrias más poderosas del mundo son la industria farmacéutica. Las industrias farmacéuticas es un negocio tan lucrativo como las drogas psicoactivas y la venta de armas.
De tal manera que estamos hablando de unos grupos que dominan el mundo, no cualquier grupo, y que tienen acciones en los medios de comunicación, que tienen acciones en revistas científicas. Un ejemplo es Richard Smith, que recomiendo, pueden entrar en internet, editor de la revista prestigiosa que lee todos los médicos, que se llama British Medical Journal. Por más de 20 años de editor, terminó renunciando y denunciando como la presión de la industria farmacéutica para que se publiquen artículos y financian revistas científicas para que se publiquen artículos que no cumplen con el requisito científico, en el cual simplemente inducen a que determinados medicamentos cumplen con los estándares que se piden científicos cuando se están realmente violando. Él tiene una página en internet, la pueden consultar. Con respecto al VIH, la industria farmacéutica es la que más ha impulsado el Día Mundial del SIDA, es el que más ha impulsado. A favor de eso tienen obviamente todo lo que se caracteriza a la industria farmacéutica es por dar grandes donativos a personajes, incluyendo médicos famosos, incluyendo a científicos, les patrocinan congresos, les patrocinan muchos eventos. Entonces, dando dádivas y dando dinero, han logrado mantener el Día del Mundial del SIDA, pero lo que yo digo y mi crítica es que no hay el Día Mundial de los retroelementos y los retrovirus endógenos, que son los que nos permiten vivir, y gracias a ellos es que estamos y evolucionamos desde las bacterias hasta humanos, y todos los animales lo tienen. Esa parte la ocultan. Entonces hay un interés sobre todo por hacer eventos acerca del SIDA para promocionar los productos farmacéuticos que supuestamente curan, sí, cuando realmente no puede haber ningún elemento que cure el VIH, simplemente porque todos los virus en general, una de las cosas que tiene es que los virus dependen exclusivamente y se parecen a la maquinaria que tiene la célula. Entonces todo medicamento que pretenda atacar el virus, en el fondo está atacando la célula. Por eso es que son tan agresivos, no importa de qué virus estemos hablando. Por eso la única solución que hay para los virus es la vacuna, es prevenir, es que el mismo sistema inmunológico lo ataque. En cambio, las bacterias sí tienen cierta diferencia con las células nuestras y tienen una maquinaria diferente, y por eso los antibióticos los podemos atacar y no son tan dañosos como los elementos que se dan contra el virus. Entonces, la industria farmacéutica está muy interesada porque son productos muy caros. Y le venden por millones a los gobiernos, y en eso son culpables los gobiernos, y le caen a los gobiernos como le cayeron al presidente de Sudáfrica cuando se reveló seguir comprando medicamentos contra el SIDA, y entonces le vino el mundo encima, político, porque entonces estaba, según ellos, empezaron a inventar cifras en las cuales Sudáfrica se iba a acabar, África se iba a extinguir, porque este presidente sudafricano tomó la decisión de no seguir comprando medicamentos supremamente costosos para el SIDA, y entonces en conclusión es la industria farmacéutica la que ha mantenido el cuento. ¿Deben replantearse las terapias para combatir los virus a nivel mundial? Sin mirarlo desde el escenario del negocio, las farmacéuticas, sino mirar específicamente cuáles son los escenarios y los contextos que hay que mejorar, en los que hay que invertir específicamente, para que no el tema de los presupuestos se vaya específicamente en buscar una vacuna que finalmente no va a terminar siendo exitosa, porque los contextos siguen siendo exactamente los mismos. Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, es qué ventajas tiene aducir que los virus son los responsables de las epidemias. Es que se descargan los gobiernos de su responsabilidad, porque si a usted le dicen, o a una persona, perdón, le dicen, usted tiene VIH, con toda la propaganda que han hecho, lo que le están diciendo fue su irresponsabilidad. Es decir, es usted el responsable. Usted lo buscó. Usted lo buscó. Y lo mismo está pasando con todas las epidemias. Cuando la realidad es a la inversa, no hay virus responsable de generar cáncer. En ese sentido hay también una malintencionada propaganda por poner la vacuna contra el papiloma, engañando a la gente sobre el supuesto de que hay virus causantes de cáncer. No existe ningún virus responsable de causar cáncer. Y yo los reto a que si eso fuera verdad, entonces deberían en la propaganda decir que el cáncer es contagioso, dado que los virus son contagiosos. Entonces, esa propaganda no la ponen porque saben que eso no es verdad. No existe una relación directa entre el virus y el cáncer. No existe. Existe una relación estadística. Y lo que ocurre es que cuando uno pone un virus, por ejemplo, en el laboratorio,
induce que las células proliferen más, pero proliferar más células no es indicativo de cáncer. Eso son dos cosas completamente diferentes y eso lo saben los médicos y eso es lo que determina que hagan ciertas clasificaciones como cánceres benignos, cánceres malignos, etcétera, etcétera. Es decir, no hay ningún virus que sea responsable directo y que tenga un mecanismo directo de generar cáncer. El día que ocurra eso habrá que decir lo que le digo, que el cáncer es contagioso. Entonces, en este caso, lo que tenemos que aclarar es que todas las epidemias y todas las cosas que hay, la responsabilidad en el fondo es el atraso socioeconómico y la desnutrición en que está teniendo cada vez más la población, el desempleo, la crisis realmente que tiene el capitalismo. Lo que apunto es a que en el feudalismo, le voy a poner un ejemplo, en el feudalismo, la Yersinia pestis, que mató a millones de pobladores en Europa, lo hizo porque las condiciones de pobreza del feudalismo lo permitieron. Sí, claro. La Yersinia pestis no ha cambiado, sigue siendo la misma en la Edad Media que mató a millones de personas, está, y sigue matando a determinadas personas cuando tienen que ir a vivir en las alcantarillas. Siguen siendo afectados y la peste bubónica hay. Entonces, no hay peste y no hay epidemia porque las condiciones no están. Entonces, lo que hay que mirar es que siempre que aparece una epidemia es porque existen las condiciones de pobreza. Y entonces, la pregunta, ¿van a venir más epidemias? Van a venir más. Depende de qué, no de los virus, Sí, claro. de las condiciones sociales de pobreza en que el capitalismo comienza a tener, porque eso es lo que pasa, que la crisis del capitalismo es la que quieren ocultar. Es decir, cada vez el sistema de organización social que tenemos, que se llama capitalista por ahora, es un sistema en el cual no protege y no es adecuado, como en la Edad Media con el feudalismo, de darle alimento a los millones de campesinos. Y entonces la epidemia existe. Entonces, ¿por qué estallan en África? Porque África es el continente más golpeado económicamente. Claro. Hacemos una nueva pausa y regresamos en Contrastes. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Doctor Carlos Arturo Guerrero, ¿existe la posibilidad de que el ébola llegue a América Latina? Pues los virus, en este momento de mucha comunicación, existe posibilidad de que cualquier virus de un lado vaya a otro. Si se refiere que va a haber epidemia, no va a haber epidemia, es imposible, simplemente porque este virus, su mecanismo de transmisión no se lo permite. La única manera de que uno se contamine con ébola es que uno vaya, toque a una persona que esté muriendo, coja las secreciones, se lleve a la boca y se las coma. Okay. O básicamente se las unte en una herida. Pero no hay ninguna transmisión. El virus, quiero decir que una persona enferma con solo aislamiento, ahí para la epidemia, no hay epidemia. Frente al chikungunya. Eso sí es diferente, porque ahí el vector es un mosquito. Como en el cólera. No, como en el del dengue y como el de la fiebre amarilla. Sí. Entonces ahí sí depende del zancudo. Por ejemplo, si la temperatura sigue subiendo en el planeta y Bogotá se calienta y el zancudo viene, como está en las zonas cálidas, pues entonces nos va a dar aquí los virus, porque ahí es el vector. Entonces lo que tenemos que atacar en ese momento o es el vector o no al virus. Los virus, de hecho, por ejemplo, el virus del dengue hemorrágico, el virus no es el responsable de la muerte, ni de la hemorragia, como el del ébola. Lo que es responsable es el mismo sistema inmunológico. Ocurre más bien es que, de hecho, por ejemplo, en el dengue hemorrágico, le da ese síndrome hemorrágico a los que ya les dio dengue. Nunca da cuando es la primera vez que tiene lo que hace suponer es entonces que, de alguna manera, cuando uno es reinfectado, los anticuerpos y las defensas de uno, por querer atacar el virus, terminan atacándolo a uno. Y entonces se produce el desastre. Pero no es el virus. Okay.
Doctor, usted toca aquí en este libro, en el último capítulo, y ya lo estaba mencionando, y es el cambio climático. Entonces, además de las condiciones difíciles de pobreza, de desnutrición y demás, pues los seres humanos estamos calentando este planeta al máximo y vamos a tener escenarios de enfermedades y virosis y pandemias que creíamos no íbamos a vivir. Pero es que la situación del ambiente está cambiando de manera radical, así que como usted lo dice, virus que están en otra parte, en otros continentes, los vamos a tener con mucha facilidad precisamente por el calentamiento global. Sí, sí, eso también es cierto. Es decir, en la medida en que los humanos tumban selva, los hospederos naturales de esos virus, pues ellos tienen que empezar a, digamos, infectar otros hospederos porque ellos necesitan replicarse. Eso ya se conoce en la agricultura. De hecho, hay agricultura, por ejemplo, que recomienda que cuando usted siembra, deje crecer cierta maleza porque los depredadores y digamos, los insectos que le harían daño a su cultivo disminuye si hay maleza. Le venden la idea al revés, es decir, en la medida en que usted desmonte y deja solamente los cultivos, pues entonces todos los insectos se vienen a lo único que hay, claro, que es su cultivo. Y entonces usted depende cada vez más nuevamente de los pulpos internacionales de insecticidas y fungicidas para lo que está haciendo. Lo mismo va a suceder con los humanos. En la medida en que desmontemos selva y nos adentremos y quitemos huéspedes naturales y acabemos con animales que son reservorios naturales, las aves silvestres no tengan lugar aislado donde ellas estén, pues los humanos entramos en contacto y corremos el riesgo de adquirir virus o ser hospederos de virus que antes nosotros no éramos los hospederos. Precisamente hay muchos que dicen, bueno, pero si este era un virus o una enfermedad que lleva 1000 años, ¿por qué ahora tiene el detonante? ¿Por qué se reconoce ahora y no antes? ¿Por el tema de los hospederos? En el caso del ébola, es como en el caso de los priones, tiene que ver en parte con ciertas conductas que tenía la población. Por ejemplo, en el caso de los priones, que son proteínas, no virus, pero que se comportan como virus, al parecer tiene que ver en parte con ciertas... primero, lo básico es la desnutrición y el estado inmunológico deplorable en que están esa gente y que no tienen las mismas condiciones de salubridad, alcantarillado, agua, etcétera, etcétera. Y lo segundo son ciertas costumbres adicionales, por ejemplo, como la de... en el caso de los priones, que era comerse el cerebro de los muertos, porque era como comerse el alma o el centro del pensamiento de su ser querido y formar parte de su ser querido ahora en su cuerpo. Y entonces eso ayudó a que los priones, digamos, aumentaran. En el caso del ébola y en el caso son prácticas también vuelve y juega de la manera como tratan los muertos, la manera como hacen, pero es lo de menos. Digamos que eso es lo de menos. Eso no significa que ir a coger un muerto con la mano ya se contaminó con ébola. Si usted va y coge un individuo que se murió con ébola sin guantes, pero ahí se baña las manos y no tiene herida en las manos, no le pasa nada. Okay. Absolutamente no le pasa nada. Entonces no hay una transmisión, no hay un contagio tan grande como lo están diciendo. Obedecen más a las condiciones de costumbre. Obviamente que si la gente tiene una herida, la gente no sabe que existen los virus y entonces va y toca al muerto y tiene herida y no sabe y no se baña adecuadamente las manos y no tiene esas mínimas condiciones higiénicas que puede tener cualquier ciudadano de los países civilizados porque no tiene ni siquiera jabón en esos sitios, pues entonces va a ocurrir los desastres que tienen que ocurrir. Las políticas públicas en materia de salud, concentrémonos en Colombia, ¿están pensando en estas transformaciones, en estos cambios? ¿O estamos moviéndonos en simples coyunturas y en pañitos de agua? No, yo creo que los políticos en general se mueven por las ganancias y lo que quieren es tener empleo y lo que quieren es darle entrada a los capitales extranjeros, no importa qué tanto devastemos las selvas, no importa yo creo que ahí eso no hay política. Las políticas son más bien de apariencia, pero en la práctica real lo que importa es aumentar y acelerar la economía, no importa el costo. ¿Qué es el problema de la actual organización social? Es que al que vende zapatos le interesa vender zapatos, no importa que la gente no necesite zapatos.
Usted tiene que comprar 10 zapatos y le dicen que si no tiene 10 y tiene 9, está mal porque usted lo que necesita es vender zapatos. Entonces lo que pasa, por eso estamos acabando con los recursos naturales del planeta, porque estamos en una sociedad de consumo donde lo que importa es comprar, y entre más compre, como la sociedad norteamericana, aparentemente mejor está. Entonces, bajo esas condiciones estamos acabando con todos los recursos, es una economía no planificada, donde lo que importa es cuánto se ganan y aparentemente cuánto empleo se genera, pero no si se acaban los recursos y a qué costo. O sea, eso es lo que se llama economías no planificadas. O sea, no es una economía donde se planifique de acuerdo a los intereses de la sociedad, sino es una economía que es lo que impera es cuánto se gana y quién lo gana, no más. Entonces ahí no estamos pensando en nada. América Latina, con su apuesta económica, básicamente está siendo el caldo de cultivo propicio para revivir o darle posibilidad a que virus como este, pues obviamente se propaguen, se multipliquen. Porque por las condiciones sociales que usted menciona en el libro. Por lo que son los sitios más vulnerables económicamente y de más desnutrición y de más pobreza. Sin embargo, eso también le va a repercutir a los países desarrollados, que eso es lo que ellos tienen que ver, porque tarde o temprano nosotros padecemos, aquí nuestros niños se mueren casi a la antigua, por pura selección natural, es decir, los niños que están alejados de los servicios médicos, si resiste las enfermedades, ahí creció, si no resistió, ahí murió. En cambio, en los países desarrollados, entonces aquí hay unos individuos digamos que son portadores naturales, que son los resistentes, son los portadores naturales de las infecciones. Porque la pregunta es, si los virus no pueden vivir fuera de la célula, ¿dónde están cuando no hay infección? Es decir, ¿dónde está el virus de la gripa cuando no hay gripa? Sí. Están los humanos. Los virus no pueden estar ni en las paredes, a diferencia de las bacterias, ni pueden estar por ahí resguardados en el polvo, ¿no? Tienen que estar dentro de las células. Entonces significa que los individuos sanos, entre comillas, tienen muchos virus o tenemos muchos virus. Y simplemente cuando las condiciones, por ejemplo, de humedad y de temperatura bajan, salen, estornudamos, a nosotros ya nos dio gripa, pero esparcimos el virus y empieza a darle el virus a los que no les había dado. ¿Eso qué significa? Que en los países desarrollados está creciendo también una serie de poblaciones, gracias a los adelantos que tienen, de susceptibles. O sea, individuos que no han estado expuestos a los virus, que sí han estado expuestos en estos países bananeros. Sí. Entonces, no es raro que un virus que se origine en los países como África pueda llegar a invadir, si se dan las condiciones en Europa. Quiero decir, allá hay una serie de poblaciones que en este momento no creció, sus defensas no crecieron frente a virus comunes en nosotros. ¿Y qué va a pasar si les ocurre una guerra? ¿Y qué va a pasar si viene el desastre económico y entran en ligera? Que va a haber una mortandad, porque son individuos susceptibles, que no son susceptibles en este momento gracias a sus condiciones. Entonces, ¿es el holocausto? No, no es el holocausto. Lo que estoy diciendo es que eso ha sido la vida. Así surgieron la peste, así han surgido el sarampión, la viruela, todas. Simplemente los virus están ahí. No son ni malos ni son buenos. Simplemente ellos lo único que les interesa es reproducir. Ningún virus le interesa matar. Sí. Y simplemente están ahí. Cuando las condiciones se propician, entonces ellos se replican más. No hacen nada más. Doctor Carlos Arturo Guerrero Fonseca, mil gracias por acompañarnos esta media hora y por supuesto nuestro recomendado, este documento que implica nacer y vivir con retroelementos y retrovirus endógenos similares al VIH. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. No, muchas gracias a usted por haberme invitado. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.